el cuerpo que tienes sí merece ser apoyado, porque justo el cuerpo en el que yo vivo ahora, pues ya pasó una pandemia, ha pasado un montón de enfermedades, un montón de trabajo y aquí sigue. Hola amigos del Capitalino, soy Omar Mendiola y estoy muy emocionado de poder platicar con Ana Laura Ramírez Ramos. Ana Laura, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias y gracias por este espacio. Justamente vamos a hablar de una obra de teatro que considero necesaria, una obra de teatro que a muchos mexicanos nos va a llegar, nos va a hacer reflexionar y plantearnos preguntas sobre qué está pasando en nuestro país, que es Adentro de mí. ¿Nos podrías contar un poco de qué va esta obra? Claro que sí, y ojalá pase lo que estás diciendo, pues es una obra que habla sobre la existencia de los cuerpos gordos en la sociedad y cómo la misma sociedad a veces ejerce mucho gordo odio o hay mucha gordofobia alrededor de los cuerpos que existen en general, ¿no? Como se vean, sobre todo aquellos que no están como en esta norma de la delgadez. ¿Cómo fue que te preparaste primero físicamente y emocionalmente para enfrentar, vamos a decir, un reto muy importante? Porque no vamos a negar que siempre ha existido como esa gordofobia en los mexicanos, de que vamos en la combi y una persona con un cuerpo distinto se sienta y vas apretado, estrujado. ¿Cómo fue que llegase a ese nivel de preparación? Pues físicamente, digamos, yo soy una persona gorda, entonces no es como que haya tenido que subir o bajar de peso y en general te preparas como te preparas para cualquier obra de teatro, ¿no? En cuanto a, extrañamente para muchas personas, pues tienes que hacer ejercicio, tienes que entrenarte, tienes que tener una buena condición física, ¿no? Que luego por ahí está el estigma que piensan que las personas gordas no hacemos ejercicio y solo comemos hamburguesas todo el día. Pues no, la verdad es que tienes que tener como un buen régimen de ejercicio y una alimentación pues saludable, por así decirlo, para que puedas tener la condición de estar pues toda la hora que dura el espectáculo en escena. Particularmente adentro de mí dura una hora, es un monólogo, entonces estoy yo solita ahí arriba. Y emocionalmente, pues fue trabajar un poquito la misma gordofobia internalizada que yo tengo, es decir, esta cosa de verme en el espejo y decir, chin, no me gusta, o a veces decir, esta ropa me quedaba mejor hace 3 años, ¿no? Justo antes de la pandemia, que yo particularmente en la pandemia subí mucho de peso por el encierro y porque no tenía mis actividades cotidianas y así, o pensar qué tal si me opero y bajo 20 kilos, sería distinta mi vida, o cuando adelgace voy a hacer estas cosas padrísimas. Y no, es como ir entendiendo que el cuerpo que tienes sí merece ser apoyado, porque justo el cuerpo en el que yo vivo ahora, pues ya pasó una pandemia, ha pasado un montón de enfermedades, un montón de trabajo y aquí sigue y me mantiene. Y además, afortunadamente, soy una persona sana, es decir, justo hace menos de 2 semanas tuve la oportunidad de ir a un médico y todos mis exámenes, que si el colesterol, los triglicéridos, el azúcar, todo está en orden, entonces digo, ok, estamos bien, funciona. Es una cosa más estética la que viene como del rigor de afuera, ¿no? De cómo se supone que nos debemos de ver. Igual les pasa a las personas muy delgadas, igual les pasa a las personas súper musculosas, igual les pasa a las personas chaparritas o a las altas. Todo este juicio alrededor de cómo debemos de vernos es como lo que yo he trabajado a manera personal para poder hacer este personaje. Justamente tienes algo muy importante con ese mensaje porque pasamos una pandemia, pasamos un torbellino de emociones, mucha gente se quedaba sentado viendo películas, cine, pero por dentro tenían como depresión, ansiedad, ¿qué va a pasar? Voy a volver a ver a mis familiares y eso también implica un poco en nuestro estado físico, en nuestro estado mental. ¿Cómo fue que lograste captar todo esto en el monólogo? ¿Cómo fue que nació la idea? Pues creo que justo yo tenía esta idea de trabajar el tema, pero no sabía aproximarme desde una manera que no fuera lo que yo llamo dedito regañón, o sea, que la gente no fuera a sentir, ya va a hablar esta de que lo tratamos mal y fuera una cosa aburrida por el estilo, ¿no? Entonces, justo en la pandemia tomé un taller de dirección en línea con un director argentino, Guillermo Cacase, y los ejercicios que nos ponía de actuación, de dramaturgia, me parecían súper interesantes los textos y los leía y decía, qué padre. Y le pregunté, maestro, ¿de quién es
el texto? Y me dijo, de un autor que se llama Fabián Díaz. Y entonces lo busqué en internet, vi más de sus textos y dije, "Pues, le voy a escribir, a ver qué pasa". Le escribí y le dije, oye, Fabián, soy Ana Laura, me gusta mucho tu dramaturgia, ¿me quieres escribir una obra? Y me dijo, ah, pero tú, ¿quién eres? ¿Qué haces? Y ya nos conectamos en un Zoom, le platiqué el tema, me dijo, me interesa, no es un tema que yo haya tratado antes, entonces pásame toda la información que tú tengas, lo que sabes, y así nos la llevamos un par de meses intercambiando información, llamadas, eh, él compartiendo un poco del teatro que yo hago en México generalmente, el que él hace, y ¡pum! Salió el texto de su pluma. Ya nada más le trabajamos unos modismos, él en tanto argentino, pues ya sabes, ¿no? El vos por tú y esas cositas, que aunque es español, pues deben cambiar. Y así surgió el texto. Y fue un texto, la verdad, bien interesante, bien distinto a lo que yo había hecho. Y creo que también él se sorprendió un poco de lo que salió el resultado, que además ha sido muy bien recibido por la gente y estamos muy contentos con lo que quedó. Justamente te iba a preguntar eso porque es un reto enfrentarse a un escenario imponente y más estando tú sola, viendo las caras de todos como esperando su reacción. ¿Cómo has visto, para redundancia, la reacción de la gente al momento de que terminas el monólogo? ¿Se te ha acercado gente a decirte a lo mejor, oye, yo también sufro lo mismo, pero no lo pude decir? O, oye, fíjate que un familiar sufre lo mismo, me gustaría que viera tu obra. ¿Cómo ha sido esa reacción de la gente? Ha sido bien emotiva en un sentido de que de repente volteo y hay un chavo llorando, ¿no? O unas chavas abrazándose. Eso es lo que yo veo desde arriba. Y ya al final trato de salir rápido para platicar con la gente y han sido personas muy, muy bondadosas que se acercan conmigo a compartir sus propias historias, ¿no? A mí de chiquita me decían que tenía que estar a dieta desde los 6 años, 7 años. Un papá una vez se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Creo que yo he sido medio mala onda con mi hija porque le restrinjo la comida o, o tengo una amiga que siempre me dice, yo soy esa que no puede dormir en la madrugada y tengo unos atracones de comida bien fuertes y entonces me identifico muchísimo. O sea, sí, sí las personas han sido eso, muy, muy bondadosas, muy lindas en compartirme ya de manera como más privada sus anécdotas y quienes no son las personas gordas o quienes no tienen un trastorno de la conducta alimentaria y demás, se vuelven muy empáticas, ¿no? Dejan como ese juicio atrás de tienes que ser super fit o tienes que comer solamente de una manera y entienden por qué las personas empiezan a vivir otras circunstancias y otras relaciones con la comida y con su cuerpo. Entonces creo que eso ha sido muy valioso. Justamente hablamos de estereotipos porque acabas de mencionar muy bien, ¿no? Que ponte a dieta porque se ven mal así, este vestido ya no me queda, no engordes, etcétera, etcétera. Ana Laura, ¿cómo rompe los estereotipos que se le impone a la sociedad? Yo creo que por medio del artivismo, es decir, soy una fiel creyente de que el teatro, de que las historias, de que el humor, de que todas estas formas tienen la facilidad de llegar a la gente desde un lado, como te decía, no dedito regañón, no enojado, sino como bien empático y decir, miren, hay un montón de posibilidades, la sociedad es rica en diversidad, aceptémosla, aceptemos esa riqueza de la diversidad y rompamos todas aquellas etiquetas, esos estereotipos que no nos dejan salirnos del cuadrito en el que a veces estamos. Tenemos todo un mundo por conocer de identidades, de orientaciones, de expresiones, de maneras de ser, y creo que eso es la manera en la que yo, por medio del activismo, del teatro, es como yo intento romper esos estereotipos, que no es fácil, ¿no? Creo que lo digo y suena muy sencillo, así de, ah, hagámoslo, pero no, cuesta muchísimo trabajo. Todos hemos hecho alguna vez el chiste de el gordito, el joto, la pobre, el indígena, ¿no? Es una cuestión como de darnos cuenta que no está padre, que estamos en otro momento, pero cuando entendemos que las diferencias, más que darnos miedo o hacerles fuchi o algo así, nos enriquecen, creo que por ahí es un buen camino para romper con todo eso. Ana Laura, se agradecen historias incluyentes que no van con lo típico del amor de fulanito conoce fulanita, se enamoran y shalala, o de desamor, sino historias que ya abarcan a un sector de la sociedad que por distintos años ha sido marginado. Lo dijiste muy bien, la población indígena, la comunidad LGBT,
y ahora las personas con un cuerpo distinto. En tu amplia experiencia, qué consejo le podrías dar a esas personas que sufran a lo mejor de gordofobia? Que rompan un poco con el miedo a tener el cuerpo en el que viven. Creo que hemos estado viviendo en un mundo donde las industrias, como la industria de la moda, es una industria súper poderosa, o la industria de las cirugías estéticas, o la industria de la belleza, donde nos dicen que solo hay un modo de ser, donde la talla ideal es una talla cero, donde vivir siempre a dieta y restringiéndonos de alimentos eh, es la manera ideal de vivir. Y también creo que al romper eso, conoces a un montón de gente que con experiencia, que con activismo, que con ciencia, que con medicina, te puede ir guiando a que estés de manera cómoda, placentera y saludable en el cuerpo en el que estés, ¿no? No con esto quiero decir que entonces, porque también se malinterpreta muy fácil y la gente piensa entonces, entonces como de todo y bebo de todo y no, no, es una cosa como de mediar qué me viene bien a mí, qué me alimenta, qué, qué me apapacha, digamos, para que pueda yo eso, estar todos los días agradeciéndole a mi cuerpo que pueda estar vivo, o viva un día más. Entonces creo que eso suena como a consejo que yo doy, pero es como una cosa que creo que yo he aplicado y me ha funcionado y que espero les funcione a otras personas. Pero algo importante, ¿no? Porque también existe como el otro lado de la moneda del castigo de no voy a comer porque voy a engordar y tu cuerpo mismo te está pidiendo comida y estás adelgazando, adelgazando, adelgazando y te ves al espejo y piensas que sigues gordo. Estos trastornos alimenticios, ¿cómo podríamos combatir la gordofobia en nuestro país día a día? Entendiendo que un cuerpo único, digamos, no existe, alejándonos de ese prejuicio de lo bueno y lo malo, ¿no? Entendiendo que en esta diversidad habemos una cantidad enorme de formas de cuerpos, dependiendo de un montón de cosas, de dónde naciste, tu genética, la disposición que tienes a, no sé, a enfermarte o a no enfermarte, el gusto que tienes por hacer ejercicio o no, en fin, hay un montón de factores y también acercándote a las personas que tienen ese conocimiento, que tienen esa experiencia y que te pueden ayudar en lo que necesitas. Si tú eres una persona que de repente deja de comer y luego necesita comer mucho o nada, tiene un trastorno de conducta alimentaria, acércate a muchas mujeres activistas, doctoras, nutriólogas, que desde hace unos años se han ido formando mucho más, entendiendo de raíz por qué sucede eso y ayudándote a tener una mucho mejor relación con lo que te alimenta, insisto, no es con la comida, sino con lo que te alimenta, con lo que te va a nutrir, con lo que va a hacer que tus neuronas hagan sinapsis y tú puedas respirar cómodamente y moverte cómodamente para que puedas vivir, literal. Justamente, ¿no? El sentirse cómodo. Ana Laura, adentro de mí, ¿cómo la podrías definir en tres palabras? Pastelito, ternura, amor propio, aunque son dos. Ahí está, tres palabras. Finalmente, ¿dónde podemos ver esta obra de teatro? La pueden ver los siguientes 3 viernes, ya nada más nos quedan 3 viernes, a las 8 de la noche en el Teatro La Capilla, que está ubicado en Madrid 13, en la Colonia del Carmen, Coyoacán. Ahí nos vemos. Ahí está. Y finalmente, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Nos pueden encontrar como Parafernalia Teatro MX y a mí particularmente como analaura.artist. No hay pretexto, ya tenemos la información, tenemos las redes sociales, entonces es cuestión de reflexionar y qué está sucediendo en nuestro México. Ana Laura, muchísimas gracias por esa entrevista. De parte del Capitalino, todo el éxito del mundo y esperamos verte en una de esas funciones. Perfecto, muchísimas gracias y ahí les espero. Nos vemos.